Bien, nos vamos a la sala Gabriel Tupac Amaru. En esa sala, por cierto, ya empieza el grupo de trabajo de la Comisión de Energía y Minas que preside el congresista Juan Carlos del Águila. Es un grupo de trabajo de la Comisión de Energía y Minas, ¿no? Hay invitados para hoy. Se trata del grupo de trabajo de revisión y seguimiento a la normatividad del subsector de hidrocarburos. Esto se está desarrollando en la sala José Gabriel Tupac Amaru y Micaela Bastidas del edificio Víctor Raúl Aya de la Torre. Hay que indicar que a las 9 en el hemiciclo Porras empieza la comisión de seguimiento al proceso de reconstrucción que preside Carla Scheffer. Se está invitando para hoy al nuevo presidente ejecutivo del proceso de reconstrucción, Nelson Chuy, se presenta hoy en la sala, en el hemiciclo Raúl Porras. Pero los dejamos con este grupo de trabajo de la Comisión de Energía y Minas. O sea, estamos en la parte inferior de la tabla. Adicionalmente a ello, en la misma encuesta Fraser se dice que esta falta de competitividad se debería a todo el tema de la excesiva regulación ambiental, sobre todo en regulación de áreas naturales protegidas. Y finalmente el Ejecutivo ha estado haciendo muchos esfuerzos en simplificar todo el tema de tramitología. Creemos que en algo lo ha hecho, pero hay bastante camino por recorrer, como el tema de la ventanilla única de hidrocarburos, que estaba contemplado inicialmente en el proyecto de ley, como ustedes recordarán, y ahora ha sido retirada. Nosotros, de lo que hemos hablado con el Ejecutivo, ellos manifiestan de que se va a poner y aprobar vía otra norma, pero quisiéramos que esta propuesta tampoco sea olvidada, ¿no? Porque es una propuesta muy importante para el sector. La otra, por favor. ¿Hay alguien que pueda ayudarme con el pasado de láminas? Gracias. Por favor, la próxima. Ya. La ley orgánica tiene dos pilares, que uno es el tema de la ampliación de los plazos. Es importante recalcar que esta propuesta no ha sido modificada y nos parece muy bien que el Ejecutivo no la haya modificado. ¿Y qué es lo que se propone? Que los contratos de petróleo amplíen su plazo hasta los 40 años y homologarlos con el de gas natural, y además darle la posibilidad que se acojan a una prórroga de 20 años. Esta propuesta creemos que es positiva y que debe mantenerse en la ley. La próxima, por favor. ¿Esto a qué contratos va a beneficiar? Ahí hemos hecho la relación de los 8 contratos que se verían beneficiados con esta ampliación y prórroga de los contratos en el upstream. Son, como ustedes ven, 7 contratos que están subrayados en negro y uno en rojo, porque el de Maple lamentablemente ha sido abandonado y ahora Perupetro está viendo cómo retoma estas instalaciones para volver a licitarla. Pero los otros 7 contratos que ya están a punto de vencer, el primero es en diciembre del 2021 y así tenemos hasta el 2026. Creemos que estos contratos tienen una gran oportunidad con esta ampliación de plazos. La siguiente, por favor. Ahora, el tema de regalías es algo fundamental. Tenemos que se mantiene el artículo 47, que establece que las regalías se aprueban por decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas. Ahora, lamentamos que la tercera disposición complementaria final haya sido retirada, que permitía la renegociación tanto de regalías de producción básica como incremental para los contratos de petróleo. Precisamente estos contratos son los más golpeados y se había visto la necesidad, incluso por la propuesta inicial del Ejecutivo, de que se le dé la oportunidad de renegociar regalía básica e incremental, y esto iba a reactivar todo el tema de la selva norte y también del noroeste. Lamentablemente esta disposición ha sido retirada porque Economía y Finanzas es de la posición que en ningún supuesto se debe renegociar regalía básica. Consideramos que es un error y que debería reevaluarse, pero esta es una posición ya adoptada por el Ejecutivo. Ahora, solo nos quedan entonces 2 artículos que ven el tema de regalías, el artículo 22A y el artículo 45A. El artículo 22A habla de la renegociación de regalías para la prórroga de los contratos para estos 20 años en determinados supuestos, ¿no? Se puede dar la renegociación de regalías en la prórroga, pero ¿en qué supuestos dice?
cuando efectivamente Perupetro lo considere en base a los lineamientos que va a aprobar, y estos lineamientos tienen que considerar todos, dice todos, no algunos, todos los aspectos técnicos y económicos que incidan favorablemente en la determinación de los ingresos del Estado. Entonces, en ningún caso se podría proponer la baja de regalías para la producción básica, porque si en todos los supuestos tiene que garantizarse mayores ingresos para el Estado, en ningún supuesto se podría renegociar la básica, y solo en algunos supuestos se podría renegociar la incremental. La próxima, por favor. Justo en este cuadro estamos nosotros poniendo que efectivamente con este tipo de tenor se impide la renegociación de la producción básica y solo se plantea la renegociación de regalías para la producción incremental, pero preocupa el hecho de que se pongan lineamientos que consideren todos los aspectos técnicos y económicos, porque eso es excesivamente subjetivo. Nosotros hemos estado reunidos incluso con Perupetro y ellos entienden que además de ser una camisa de fuerza es totalmente subjetivo y puede ser cuestionable, porque lo que para uno debe considerar todos los aspectos técnicos y económicos, para otro especialista puede ser que no. Entonces siempre van a estar sujetos a cuestionamientos. Entonces creemos que esta discrecionalidad se tiene que eliminar. ¿Y cómo eliminarla? Con la misma ley orgánica. La ley orgánica dice que todo lo referente a regalías se establece en el reglamento de regalías. Entonces estos lineamientos no deberían ser aprobados por Perupetro, deberían ser aprobados en el reglamento de regalías, que además el Ejecutivo va a trabajar. Y este reglamento de regalías sale con refrendo ¿de quién? Del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, sí. Sobre ese tema adicionalmente... Vamos a ponernos en orden, señor Morante. El uso de la palabra la concedo yo y las interrupciones también. Está en el uso de la palabra la señora Yanin Delgado. Usted pide una interrupción. Una interrupción, por favor. Prende el micro. Aló, ya. Esta modificación, esta aplicación de los criterios que estarían estableciéndose de carácter muy subjetivo, también no implicarían evidentemente serios riesgos para los funcionarios del propio Perupetro frente a futuras acciones de control. De todas maneras va a ser así, ¿no? Nosotros consideramos que Perupetro ha sido una empresa, ustedes saben, bastante golpeada por algunos hechos de hace bastantes años. Entonces hay bastante temor, no solamente de los funcionarios, sino de la directiva, de tomar decisiones. El hecho de que se le dé tanta discrecionalidad va a impedir que se aprueben estos lineamientos, porque bajo qué supuestos ellos podrían garantizar que están todos los aspectos técnicos y económicos que garanticen mayores ingresos para el Estado. Esto puede ser cuestionable bajo cualquier punto y obviamente implicaría posibles acciones de control contra funcionarios de Perupetro, ¿no? Entonces creo que esa discrecionalidad se reduce al decir que los lineamientos van a ser aprobados en el reglamento de regalías, que además se aprueba por decreto supremo con refrendo del Ministerio de Economía y Finanzas y de Energía y Minas, ¿no? Entonces, esa es nuestra propuesta respecto a este extremo para eliminar cualquier tipo de discrecionalidad y responsabilidad que se le pueda acotar a los funcionarios de Perupetro. Pero sobre todo en nuestro caso lo que nos preocupa es la discrecionalidad a que esto pueda llevar, ¿no? La siguiente, por favor. El otro artículo que aborda el tema de regalías en la ley es el artículo 45A. El artículo 45A, ¿para qué lote se aplica? Se aplica para lotes que están en fase de explotación. Y en estos casos de fase de explotación se le permite poder renegociar regalías, y dice solo para producción incremental. No se le permitiría en ningún caso renegociar regalías para la producción básica. El artículo es bien específico y dice que solamente es para producción incremental, pero para inversiones de riesgo. Y cuando hablamos de inversiones de riesgo, ¿a qué tipo de inversiones estamos haciendo alusión? Porque el mismo artículo lo establece. Es para proyectos pilotos o masivos de recuperación mejorada, de acuerdo obviamente a la madurez de los reservorios, horizontes profundos debajo de las zonas de producción y no convencionales. Pero lamentablemente en la versión inicial se contemplaba también otro supuesto, que era el artículo 3 de la Ley de Reservas Marginales. Y este artículo ha sido eliminado.
Y al eliminar este artículo, ¿qué cosa se ha eliminado? La posibilidad que todos los campos maduros o declinantes, incluyendo el petróleo pesado, que precisamente son los lotes que están en el noroeste y la selva norte, se puedan sentar a renegociar. Siguiente, por favor. Acá en esta gráfica nosotros estamos visualizando en letra blanca lo que está considerando el proyecto de ley y en letra negra lo que no está considerando. Entonces, ¿qué estaría considerando? Todo lo que es recuperación mejorada, todo lo que son horizontes profundos. Y también considera no convencionales, pero el artículo 3 de la Ley de Reservas Marginales, que no ha sido considerado, en vez de decir no convencionales, habla de operaciones no convencionales, que es el término correcto ponerlo, porque son operaciones no convencionales, y estas operaciones incluyen el petróleo pesado. Y además, todo lo que obviamente son campos marginales, incluyendo todo lo que es producción reducida o marcadamente declinante. Creemos que estos supuestos, además del hecho obviamente que se incluyan metodologías y tecnologías que incrementen la producción de acuerdo a la madurez de los reservorios, es algo que es crucial para este proyecto de ley. Nosotros como gremio creemos que teniendo esta precisión de poner los supuestos que antes estaban en el artículo 3 de la Ley de Reservas Marginales y que han sido retiradas porque al entender del Ministerio de Economía y Finanzas la ley no está vigente, pero al retirar la ley han retirado estos supuestos. Entonces casi ningún lote se podría sentar, o casi ningún contratista se podría sentar a renegociar estas regalías, que son regalías de inversiones de riesgo. Y estamos hablando todos los lotes del noroeste y de la selva norte, que son precisamente los lotes que tienen que sentarse a ver el tema de la ampliación de sus plazos y la renegociación de regalías. Entonces, este artículo sí nosotros consideramos que es de especial interés. Siguiente, por favor. ¿Puede apoyarme el doctor Daniel Guerra con algunos comentarios? Por supuesto que sí. Adelante, doctor Guerra. Sí, congresista, buenos días, señores asesores. Yo quería reforzar un poco la idea que ha presentado Janine en relación al artículo 45A. Creo que está claro que el objetivo de esta ley es promover más inversiones, para lo cual está dando la posibilidad de tener más plazos, pero estos plazos vienen acompañados con una inversión siempre, lo cual es muy lógico, ¿no? Si uno quiere más plazo, tiene que presentar una inversión que va a hacer en este periodo de tiempo. Y para la empresa, cualquier empresa, dice, ok, yo estoy dispuesto a tener mayor plazo, a presentar una inversión, pero toda inversión requiere una rentabilidad. Y esa rentabilidad va a estar en función de la regalía que se ponga. Entonces, si las empresas quieren presentar para poder tener un mayor plazo, deben conocer la regalía. Deben conocer la regalía y además, independientemente de que esta regalía sea la que uno quiera, deben conocer esa regalía. Pero algo más importante que eso, que es el 45A, es que todas las empresas puedan presentarse ante Perupetro y decir, señor, yo quiero una ampliación, o sea, yo quiero tener un contrato de 40 años y voy a presentar una inversión. Yo creo que si en el 45A no se pone la aclaración que se está solicitando, se está negando la posibilidad que las empresas se sienten a solicitar. O sea, ya no si conocen la regalía o si está el plazo, sino que se sienten a poder presentar su propuesta. O sea, la aclaración que se hace en el 45A va a permitir que las empresas puedan sentarse ante Perupetro sin ningún tema polémico, sino explícitamente, y una vez que se siente ante Perupetro, Perupetro tomará la decisión si le da o no le da la ampliación de acuerdo a la inversión que tiene, y la empresa tomará la decisión de si sigue o no sigue adelante en función de la regalía que pueda tener. Pero lo que no se debería hacer, y por eso la aclaración que dice Janine, es que las empresas puedan sentarse y pedir. Luego, si la ampliación le corresponde o no por la inversión que va a hacer, es una decisión de Perupetro, y si la empresa decide seguir adelante o no, será la regalía que venga. Pero yo creo que donde todos deberíamos estar de acuerdo es que las empresas deberían tener la oportunidad de poder presentar esta propuesta a Perupetro. Esa es la aclaración que se pide en el 45A. Continuamos, señora Janine. Por favor, la siguiente. El otro artículo que nosotros habíamos estado viendo es una iniciativa que salió de este grupo de trabajo, que es poder permitir la reforestación 3 veces del área
desboscada, en este caso ya no afectada, por la construcción de infraestructura de transporte con la intención de facilitar las operaciones. Sin perjuicio, se establece en el artículo del plan de compensación establecido en el instrumento de gestión ambiental. Nosotros creemos que esta propuesta, que obviamente tiene la buena intención de que se pueda arbolizar, tener más vegetación en las diferentes partes del territorio, porque este artículo aplica ya no solo para selva, sino para cualquier lote del territorio. Si bien es una iniciativa loable, creemos de que deberían de ponerse determinadas precisiones para evitar que se vaya a desbordar este artículo. La primera precisión que nosotros creemos importante es que esta reforestación 3 veces debe incluir ya la reforestación que se hace en el marco del instrumento de gestión ambiental, porque si una redacción no muy precisa podría llevar a pensar de que no son 3 veces sino 4, porque las 3 veces del artículo más la del instrumento de gestión ambiental. Creemos que es importante que se precise que esa reforestación 3 veces incluye ya la del instrumento de gestión ambiental. Adicionalmente a eso, como entenderán, los contratistas, su negocio es poder realizar actividades dentro de una determinada área, que en este caso es un lote. Por tanto, si se le va a obligar a reforestar, debería ser dentro del lote, que creemos que eso es lo razonable, y también poder poner la palabra de que no es necesariamente 3 veces, sino de hasta 3 veces, porque dependerá de las características de cada lote y de la reglamentación que se establezca para ver si efectivamente son 3 o 2.5 veces, ¿no? Creemos que eso es importante porque hay lotes, sobre todo en selva, que no necesariamente tendrían que ir por la reforestación de 3 veces, sino tal vez 2.5 veces, dependiendo de cuál es el área que implica la reforestación. Por eso sí pedimos esa precisión en ese artículo para que no se vaya a desbordar, y obviamente esto tendrá que ir acompañado de la reglamentación respectiva, ¿no? Siguiente, por favor. Hay otro artículo vinculado también con los temas ambientales, que son el cumplimiento de las normas ambientales. Como saben, el artículo 87 va a establecer una cláusula de resolución de contratos, no solo de licencia, sino también de concesión, por incumplimiento de normas ambientales. Pero no debe ser cualquier incumplimiento. La norma es claro, o el artículo propuesto es claro al hablar de infracción grave o que genera daño a la salud de las personas o al ambiente. Entonces tenemos que hablar de una infracción grave, que haya sido sancionada, obviamente, mediante una resolución firme o consentida de la entidad administrativa competente en materia ambiental. Y esto va a llevar y denotar el tema de la resolución del contrato. Pero ¿cuáles las precisiones que nosotros consideramos que este artículo debe tener? Primero, que la resolución firme o consentida tiene que haber agotado la vía judicial o arbitral, porque si no se estaría yendo contra el debido proceso, porque podrían haber algunas personas que entienden como firme o consentida solo en sede administrativa. ¿Y qué pasa si esa resolución es impugnada en sede judicial? Tendríamos que haber agotado la instancia judicial para poder proceder a la resolución del contrato. Creemos que esta precisión es crucial, si no se podría llevar a vulneraciones del debido proceso y del derecho de defensa. El otro tema que consideramos también importante, y que sé que ha sido un tema que no se ha visualizado al momento de la redacción, es que se pone entidad administrativa competente en materia ambiental. Cuando se ha redactado se ha entendido que es el OEFA al momento de hacer la redacción. Lamentablemente podría haber otras personas que interpreten esto como también las entidades de fiscalización ambiental, que son las CEFAS, que desarrollan su competencia dentro de los gobiernos regionales, municipales, distritales, por otro tipo de sanciones que también están involucradas con el tema en materia ambiental, pero que lamentablemente hoy por hoy o no están debidamente tipificadas, o en ningún caso, porque eso lo hemos verificado, establecen cuáles son infracciones muy graves, a diferencia del OEFA, que sí lo tiene en su escala de multas. OEFA claramente establece cuáles son las infracciones muy graves. Por eso nosotros consideramos que en vez de entidad administrativa competente debería hacerse directamente y ponerse el OEFA, para evitar cualquier tipo de malas interpretaciones. Porque nosotros sabemos que cuando se ha puesto ese artículo se ha puesto en el entendido que es el OEFA quien sanciona, porque solo la OEFA tiene la adecuada tipificación y además la predictibilidad de saber cuál es grave o muy grave, ¿no?, para poder calzar en este supuesto. Siguiente, por favor. El otro tema que nos preocupa es el tema vinculado con los fondos que genera la industria de hidrocarburos, que deberían ser destinados para cerrar las brechas sociales.
¿no? Ahí, como ustedes saben, nosotros, por ejemplo, en el 2017 como sector hidrocarburos de canon y sobre canon generamos 1.800 millones y el año pasado, en el 2018, hemos generado 2.400 millones que han debido ser obviamente repartidos entre gobiernos regionales, locales y distritales y ser destinados al cierre de estas brechas sociales que tienen las comunidades del área de influencia. Lamentablemente esto no ha sido así, vemos que todavía hay mucho por trabajar en las comunidades del área de influencia del sector hidrocarburos, por eso es que el mismo Ejecutivo, con el último incidente que hubo en Las Bambas, ha anunciado que va a modificar la ley del canon, con la finalidad que los recursos que genere la industria vayan directamente a cerrar estas brechas sociales del área de influencia, de las comunidades que están en el área de influencia de los proyectos. Entonces, adicionalmente a eso, ustedes recordarán que el año pasado, con el decreto legislativo 1334, se aprobó el Fondo de Adelanto Social, que es efectivamente dirigido por la Presidencia del Consejo de Ministros y participan una serie de ministerios acá para articular e identificar cuáles son las brechas sociales y poder cerrarlas. Y este fondo se financia ¿con qué presupuesto? Con el presupuesto del sector público y con donaciones tanto de privados como de organismos multilaterales. Y este fondo es el que consideramos que debe ser fortalecido. Es más, la ley de hidrocarburos contempla en la propuesta que se vaya a priorizar en este fondo todas las comunidades del área de influencia de los proyectos de hidrocarburos. Nosotros consideramos que esa efectivamente es el camino, que las comunidades del área de influencia del sector hidrocarburos vayan a ser consideradas en el FAS, como se conoce comúnmente. Pero adicionalmente en la ley se propone la creación de fondos sociales y esta propuesta recién ha venido ahora en la propuesta del Ejecutivo que fue presentada el 22 de marzo. Y la idea de estos fondos sociales es la misma que tiene la ley del canon y que tiene el FAS, que es cerrar las brechas sociales a través de proyectos productivos y se genera una carga adicional para los contratistas, que es el 1% de la producción fiscalizada. Nosotros consideramos que este no es el camino, que lo que se debe generar es eficiencias a través de la ley del canon y del FAS y fortalecer el FAS y no generar mayor carga e incrementar el government take que tienen los contratistas. A los contratistas, por un lado, no se les permite con esta propuesta renegociar su regalía de la producción básica y además se le da la carga de tener este fondo. Consideramos que no es el camino que debería tomarse. Por favor, no sé, con el presidente, si él le da. Adelante, señor Guerra. Sí, yo quería hacer una reflexión apoyando lo que plantea Janine, es la siguiente. Y una de las etapas más frágiles en términos de relacionamiento social con las poblaciones locales y que también donde se genera una alta expectativa en relación a los aportes sociales que puede hacer la empresa, es la fase de exploración, ¿no? En la fase de exploración, las empresas de hidrocarburos corren un riesgo muy alto, como se puede ver. En Perú no hay ningún descubrimiento importante de hidrocarburos desde Camisea hace 40 años y se han gastado miles de millones de dólares en exploración. Y muchas veces las empresas de hidrocarburos nos encontramos en situaciones donde las poblaciones locales nos solicitan un apoyo social que no se puede hacer porque el riesgo es muy alto y no sabemos cuánto tiempo nos vamos a quedar. Y la gran mayoría de las veces, 9 de 10 por lo menos, nos vamos en la fase de exploración. Entonces, en este periodo que es tan crucial y donde la empresa requiere todo el apoyo para poder seguir adelante y realmente dedicarse a su problema, que es buscar hidrocarburos, el FAS es muy importante, porque el FAS sí se aplica a la fase de exploración. Y entonces, tan importante como preocuparnos que el día que se encuentre hidrocarburos, esa renta se redistribuya de la mejor manera entre las comunidades, las poblaciones locales, las comunidades y todo el país, es que la empresa que está buscando y que lo más importante es que encuentre, es que se dedique realmente a buscar y que su riesgo sea un riesgo exploratorio y bajarle en la medida posible el riesgo social. Y eso se logra a través de una buena aplicación del FAS. Entonces yo creo que esta ley demuestra claramente la sociedad que hay entre las poblaciones locales, las empresas y el Estado peruano.
Entonces, así como la empresa tiene que responder a una serie de retos, de encontrar hidrocarburos, de generar una renta, de cumplir con todas las normas ambientales y todo, lo cual nosotros lo respaldamos totalmente, también pedimos que en la fase de exploración, que es la etapa más frágil, tener este apoyo en lo que es el FAS, que nos permita tener menos conflictividad, poder dar una mejor responsabilidad social a las comunidades y poder seguir adelante buscando hidrocarburos. Yo creo que las empresas que se han ido no han culminado su fase de exploración y menos descubrimiento comercial, parte de ellas no solamente es porque no han encontrado hidrocarburos, es porque han tenido un problema social muy alto, y ese problema social las empresas no lo pueden solucionar porque en ese momento no tienen ningún ingreso y lo que tienen que hacer es poner dinero para riesgo. Entonces es importante, el FAS sí te apoya en esta etapa. Entonces, al igual como estamos preocupados en otros fondos, las empresas consideran que el desarrollo del FAS apoya mucho a la exploración. Eso es lo que quería decir. Yo quisiera brevemente también, y un poco para el beneficio de ustedes en cuanto a la información del tema del canon, cuando menciona señora Yanín, señor García Varillas, comentarles de que he suscrito en la reunión última que hubo en Iquitos, con presencia del Premier y de diferentes comunidades indígenas, hizo público un proyecto de ley que ha presentado para redistribuir el canon petrolero de Loreto, específicamente de la región Loreto. Una iniciativa que ha caído muy bien en la dirigencia indígena y que, más allá de los temas que estamos conversando, específicamente se orienta a que en la redistribución del canon que llega a esta región, sin afectar ni a contratistas, ni siquiera al fisco, estamos nosotros proponiendo de que el 50% del canon que le llega al gobierno de la región Loreto sea redistribuido hacia un fondo comunal administrado por el propio gobierno regional y las municipalidades involucradas, y estamos incorporando en ese directorio a 3 representantes indígenas como propuesta inicial, de tal manera que bajo la lupa de la Contraloría y de las entidades fundamentalmente públicas, se está obligando a que realmente se reoriente, se focalice la inversión del gobierno regional hacia esas comunidades, lo cual va a permitir, sin duda alguna, que se vea realmente inversión. Pero naturalmente, y eso lo saben bien los dirigentes indígenas, ese 20%, o ese 50% del 40% que percibe el gobierno de la región Loreto, solo será importante en la medida en que la producción en dichas zonas se incremente. Si hoy en día es un monto realmente mínimo comparativamente a lo que se ha recibido en años anteriores, pero son conscientes entonces que si este proyecto de ley se aplica, se logra, se promulga como ley, entonces les corresponderá un 20% en la estructura de la distribución del canon, pero con montos mucho mayores que lo que se está percibiendo actualmente, ¿no? Un poco para que conozcan también de una iniciativa que hemos presentado nosotros en ese sentido. También quería preguntarle, señora Yanín, hasta ahí, lo que usted está exponiendo está en estas láminas o en estos formatos y creo que acompaña lo que está escrito acá, ¿no? Con resaltado. Muy bien, puede continuar. Muchas gracias y felicitamos el hecho de que se estén haciendo este tipo de propuestas para redistribuir adecuadamente el canon de las zonas, ¿no? Y acá justo quería hacer la precisión que al momento que el Ejecutivo les ha mandado la propuesta, por error ponen fondo de asistencia social, cuando es fondo de adelanto social. Es un error simplemente de forma, así que sí le hacemos la tingencia para que no se repita en el dictamen, ¿no? Siguiente, por favor. Hay un tema que para nosotros es sumamente importante, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que permitía que efectivamente cuando otros sectores emitiesen normas que pudiesen incidir en el sector hidrocarburos, se contara con opinión previa del Ministerio de Energía y Minas. Creemos que este artículo, que es el que está vigente hoy por hoy, es un artículo que lo que hace es resguardar la coordinación intersectorial que siempre debería existir entre los diversos sectores. Lamentablemente, dentro de las excepciones, se quiere incorporar ahora en la propuesta que
en la inicial solo como excepción estaba el tema tributario, lo cual es lógico porque hay que ver el tema fiscal como prioritario. Se está poniendo como excepción el tema ambiental, y así como se pone hoy por el tema ambiental, mañana podría ser el tema de cultura, y podríamos seguir con diferentes excepciones, que lo que hace es que se pierda la coordinación intersectorial, porque lo único que se está planteando con esta propuesta es de que cuando se emitan normas de otros sectores que vayan a incidir sobre el sector hidrocarburos, se coordine previamente con Energía y Minas, que consideramos que es lo normal. Acabo hace unos minutos de hablar del problema que hemos tenido en la encuesta Fraser, que precisamente lo que se ve es el problema en la regulación ambiental, porque no están habiendo coordinaciones intersectoriales claramente, como el Decreto Supremo 004/2018 de áreas naturales protegidas, sobre todo para áreas de conservación regional, que se dio el año pasado y que ha golpeado fuertemente las actividades de hidrocarburos y afectado el desarrollo de un lote como es el lote 103. Entonces, si no se garantiza la coordinación intersectorial a través de este artículo y se empiezan a poner este tipo de secciones, sobre todo en el tema ambiental, que es precisamente donde hoy por hoy se tienen muchos problemas, consideramos que esto va a traer una mayor crisis de la que hoy tenemos en temas de competitividad. Por eso nosotros lo único que proponemos es que se mantenga el artículo tal cual está hoy en la ley, que cuando el ministerio, cualquier entidad vaya a dar una norma que incida en las normas del sector hidrocarburos, se coordine previamente con Energía y Minas, nada más, porque nada más se pide la opinión previa del ministerio, es lo único, y no seguir con este tipo de excepciones que no da ninguna garantía. Siguiente, por favor. Ahora, en esta última lámina lo que ponemos ya son los artículos que también consideramos importantes, como el tema de fusión y subdivisión de lotes. Este artículo está contemplado en el artículo 12, como en el tema de cesiones. Cuando uno hace una cesión siempre tiene que hacerla por decreto supremo. En la propuesta inicial se quería que sea por acuerdo de directorio, lamentablemente el Ejecutivo no ha estado de acuerdo y sigue manteniendo el tema de decreto supremo. Más allá de esa observación, creemos que sí se debe posibilitar el hecho de que los lotes puedan ser subdivididos y fusionados. ¿Por qué? Porque existen muchos lotes hoy por hoy, como el 6-7, que han sido fusionados sin ningún problema y están operando sin ningún problema, y podrían haber lotes actuales que quieran subdividirse por tema de negocios, comerciales, hasta por temas sociales, que debería permitirse y que nunca ha habido obstáculo para eso. Por eso no entendemos por qué se ha retirado este párrafo de la propuesta del dictamen. En el dictamen que ustedes propusieron estaba la posibilidad que los lotes se puedan subdividir y fusionar, y no hay ningún sustento por parte del Ejecutivo para retirar este artículo, más allá del sustento del Ministerio de Economía y Finanzas, que cuando se fusionan lotes es difícil su fiscalización. Consideramos que esto no es un sustento viable y que debería mantenerse esta propuesta. El otro artículo es el artículo 17, que viene con el tema de cesiones. Y es cierto, el Ejecutivo se ha querido asegurar que cuando se vaya a ceder un lote de un contratista a otro, el nuevo contratista asuma todos los derechos, pero además de los derechos, todas las obligaciones y responsabilidades. Hasta ahí consideramos que es correcto. Sin embargo, en el párrafo inicial que estaba en el dictamen se ponía y se contemplaba un párrafo que decía que esta transferencia es conforme a lo que se acuerde entre el contratista cedente, el cesionario y Perupetro. ¿Por qué? Porque existen una serie de obligaciones que tienen que ser listadas y se debe tener claro qué pasa al nuevo contratista y qué no, porque si no se van a tener problemas. Nosotros sabemos que este artículo ha sido retirado a solicitud de Perupetro porque a veces la fiscalización del cumplimiento de obligaciones le es muy pesado, pero esto tampoco es un obstáculo para que esto se vaya a dar, porque esto da transparencia y claridad a los procesos de fiscalización. Entonces consideramos que se tiene que mantener el hecho que tiene que haber un acuerdo entre el cedente, el cesionario y Perupetro para tener claro qué obligaciones se transfieren y qué obligaciones no al nuevo contratista. Y finalmente el tema de la importación temporal. Esta comisión había propuesto en el dictamen de que la importación temporal no sea por 2 años, que es muy poco, sino por 5 años. Lamentablemente esa propuesta no fue acogida por el Ejecutivo y han mantenido los 2 años, pero sí se permite
que el bien importado temporalmente pueda ser cedido de un contratista a otro contratista. Entonces lo que nosotros proponemos es que esta cesión al otro contratista se compute nuevamente el plazo de 2 años para no perjudicarlo, porque podría ser que al momento de transferirle solo queden 6 meses o 2 meses para utilizar un determinado equipo que requiere mayor tiempo y permanencia en el país. Entonces creo que es totalmente viable que se vuelva a computar el plazo cuando el bien ha sido cedido de un contratista a otro para poder utilizarlo en sus operaciones. Sí. Adelante, señoría.